Bueno, ¿quién va a No sé hacer si la va a decir presentación? algo, Juan. ¿Cómo? Si querés decir algo antes de comenzar. Bueno, nada, simplemente a los participantes presentarle a Itatí Ibáñez, que trabaja en el INQUIMAI, es investigadora de CONICET, no sé en qué categoría estarás como independiente. No, todavía no, porque hace poquito ingresé a Bueno, CONICET. bueno, esperamos que yo Todavía por no el me marido deja, la conozco mucho, así que, todavía no así me que deja bueno, subir. bueno, esperemos que puedas. ¿Pero has ingresado a CONICET ya? Sí, yo soy investigadora adjunta, pero llevo recién 3 años en la categoría adjunta, así que todavía no puedo solicitar Está bien, subir de categoría. Bueno, está muy comprometida con todos los programas que tienen que ver con aportar información y datos sobre esta enfermedad del SARS-CoV-2 y cómo actúa y obtención de anticuerpos. Y como decíamos en off, antes de iniciar este seminario, bueno, hay mucha información que todavía hay que investigar y preguntas que contestar, y ellos están muy comprometidos en el desarrollo de este tipo de cosas. Nosotros estamos muy contentos que haya aceptado dar el seminario, y bueno, estamos dispuestos a escuchar y a aprender lo que nos pueda decir Itatí. Bienvenido y muchas gracias por tu disponibilidad de enseñarnos. Bueno, gracias a usted. Bueno. Muy bien, me toca a mí presentar a Itatí, bienvenida. La doctora Itatí Ibáñez es una prestigiosa bióloga molecular nacida en Mendoza, es investigadora adjunta de CONICET, su lugar de trabajo es el Instituto de Química, Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía, el INQUIMAE de la UBA. Es especialista en química ambiental de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en propiedad intelectual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, de Argentina, y es doctor en biología de la Universidad de Buenos Aires. Realizó pasantías en Estados Unidos, Francia y Bélgica, es investigadora responsable y colaboradora en numerosos proyectos científicos, tiene artículos publicados en revistas científicas internacionales e innumerables presentaciones en congresos y reuniones científicas. Participa en diferentes stands y desarrollos tecnológicos, y en la formación de recursos humanos es directora y codirectora de varias tesis, y además obtuvo diversos premios y distinciones. Bueno, ahora te paso el control de la pantalla, así continuamos con la charla. Buenísimo. Bueno, ¿ahí están viendo? ¿Todavía no? Up. A ver. Vamos de nuevo. Pero pone pantalla completa, acordate. Sí, sí. Acá estaba en pausa. Ahí vamos. Ahora sí. Bien. Sí, perfecto, pero pantalla completa, ahí está. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido muy lindo para mí poder compartir, es lindo compartir estos resultados con ustedes y por ahí llevarles esta tecnología que suena como bastante moderna y que la verdad que es una tecnología muy útil, que ahora les quiero transmitir mi entusiasmo por esta tecnología, ya sea a través de las generalidades como a través de las aplicaciones que estamos haciendo en este momento en el laboratorio. Así muy brevemente les quiero comentar que está Lore Arce, que ustedes conocen en mi laboratorio aprendiendo esta tecnología, así que con suerte en algún momento algunos de ustedes la pueda realizar o podamos colaborar, que mi laboratorio siempre está abierto para colaboraciones. Lo que yo les voy a presentar es una información básica de qué son los anticuerpos, para qué se usan estos nanoanticuerpos, y les voy a contar resultados que obtuvimos recientemente para obtener nanoanticuerpos que puedan neutralizar al coronavirus. Entonces, la primera cosa a analizar es qué es un nanoanticuerpo, porque uno dice nanoanticuerpo y mucha gente se imagina que es un anticuerpo pequeño, que en realidad lo es, pero en realidad es un fragmento de un anticuerpo. Entonces acá, ¿ustedes pueden ver el cursor para que yo les vaya mostrando? No sé si lo ven. Sí, lo vemos perfecto el cursor. Bueno, entonces acá lo primero que quiero comentarles es cómo es así a grandes rasgos un nanoanticuerpo de un anticuerpo convencional. Entonces, primero los nanoanticuerpos son
fragmentos de un anticuerpo que se obtienen de este tipo de anticuerpos que se llaman anticuerpos de cadena pesada. Nosotros conocemos el típico anticuerpo convencional, que es este que está hacia la izquierda de la pantalla, que tiene cadenas pesadas constantes y livianas constantes, y tiene dos regiones variables que está compuesto por la cadena pesada y por la cadena liviana, que son los que en realidad están en contacto con el antígeno y son los que a su vez se pueden expresar solo como un fragmento de anticuerpo que se llama single chain FB. Este es el anticuerpo convencional que nosotros conocemos, y en algunos animales, como en los camélidos y también en algunos peces cartilaginosos, se han descubierto otro tipo de anticuerpos que en principio pensaron que no eran funcionales, pensaron que eran anticuerpos aberrantes, pero que después se dieron cuenta que sí funcionaban, y las principales diferencias que tienen estos anticuerpos de cadena pesada con los convencionales es que no tienen la cadena constante 1, y la cadena constante 1 es donde se inserta la cadena liviana. Entonces estos anticuerpos carecen de cadena liviana, por eso se los conoce como anticuerpos de cadena pesada. Y a partir de estos anticuerpos de cadena pesada es posible obtener solamente el fragmento que corresponde a la región variable y producir lo que se llama anticuerpo de dominio único, nanoanticuerpo o VHH, que luego les voy a explicar por qué se llaman de esta manera. Entonces, nosotros con lo que trabajamos es con llamas, que son animales que tienen más o menos entre un 40 y un 50% de esos anticuerpos del tipo anticuerpos de cadena pesada, y también tienen anticuerpos convencionales como tenemos nosotros, los ratones, los caballos, casi todos los mamíferos. Entonces, ¿cómo se descubrieron estos anticuerpos de cadena pesada a partir de los cuales se pueden obtener los nanoanticuerpos? Y como los mejores descubrimientos fue por casualidad. Los que descubrieron este tipo de anticuerpos ya ahí en el año 1989 es el grupo del doctor Hammers, que acá les muestro una foto del 2010, donde está el doctor Hammers y Cecil Hammer-Casterman, que es la primera autora del paper, en un congreso de nanobodies. Ellos en ese año, este paper de Nature es del 93, describieron por primera vez un tipo nuevo de anticuerpos, que en ese momento no sabían si funcionaban o no, que habían encontrado en la sangre de un dromedario. ¿Y cómo llegaron a encontrar este anticuerpo? Porque ellos tenían colaboración con un grupo de África, habían traído suero de camellos que estaban infectados con tripanosoma con la idea de poder estudiar esta enfermedad. Vino un becario de África a su laboratorio y lo primero que hicieron fue fraccionar el suero del camélido en las diferentes inmunoglobulinas. Entonces tenían la IgG1, IgG2 e IgG3. Entonces corrieron estas inmunoglobulinas purificadas en presencia de beta-mercaptoetanol o en ausencia, y cuando analizaban la IgG1, de la fracción de IgG1 del suero del camello, vieron que cuando no había beta-mercaptoetanol tenían una proteína de alrededor de 160 kilodalton, que es el tamaño normal de los anticuerpos convencionales, y cuando le ponían beta-mercapto se obtenían dos fragmentos, que son dos fragmentos de cadena pesada y dos fragmentos de cadena liviana. Pero lo que vieron de raro es que cuando hacían lo mismo para la IgG2 y la IgG3 del suero de camello, cuando no usaban beta-mercapto obtenían una proteína de un tamaño menor a la conocida, que pensaban que era que se estaba degradando, pero no veían el fragmento que se había degradado. Y cuando le ponían beta-mercapto, lo que observaban es que observaban la cadena pesada, pero no había cadena liviana. Entonces, en realidad, repitieron esto varias veces porque pensaron que era un artefacto de la técnica o un problema en la extracción, pero siempre veían lo mismo. Entonces, ahí se dieron cuenta que en realidad el camello o los dromedarios tienen anticuerpos que son diferentes a los convencionales, que carecen de cadena liviana, y los denominaron anticuerpos de cadena pesada. Después analizaron estos anticuerpos en otros miembros de la familia Camelidae, que serían los
camélidos del viejo mundo, que es el camello y el dromedario, y también analizaron en los camélidos del nuevo mundo, que son los que nosotros conocemos un poco más, la llama, el guanaco, la alpaca o la vicuña, y observaron que toda la familia de camélidos tenía estos dos tipos de anticuerpos, los convencionales, que son siempre del isotipo IgG1, y los anticuerpos de cadena pesada, que son del isotipo IgG2 e IgG3. Luego, avanzando en la investigación, analizaron la estructura de estos nanoanticuerpos, la región variable de estos anticuerpos de cadena pesada y los convencionales, y observaron tres diferencias principales que hacen a las propiedades de estos anticuerpos de cadena pesada. Entonces, acá es que surge la sigla VHH, porque VH es la región variable de la pesada de los anticuerpos convencionales, y para diferenciarlo le ponen anticuerpos, digamos, región variable pesada de los anticuerpos de cadena pesada solamente, y por eso se llaman VHH. Y las diferencias que vieron son tres. Primero es que existe un puente disulfuro nuevo que se forma entre el CDR1 y el CDR3, que está presente o muy conservado en la mayoría de los VHH y que no se encuentra en los anticuerpos convencionales. Otra diferencia muy importante es que la región FR2 de los VHH tiene 4 aminoácidos hidrofílicos, y la misma región correspondiente de los anticuerpos convencionales tiene aminoácidos hidrofóbicos. Estos aminoácidos hidrofóbicos son esenciales para que interactúen con la cadena liviana, porque como ustedes saben, para que un antígeno sea reconocido por un anticuerpo convencional, tiene que interactuar la cadena pesada y liviana en conjunto para poder reconocer el antígeno. Entonces hay una interacción hidrofóbica entre la cadena pesada y la cadena liviana en los anticuerpos convencionales. Como en los anticuerpos de cadena pesada no tenemos cadena liviana, estos aminoácidos han sido reemplazados a lo largo de la evolución por aminoácidos hidrofílicos que permiten que este fragmento pueda existir en condición soluble. Y la otra diferencia, la tercera diferencia, es el largo y la variabilidad de aminoácidos del CDR3. No sé si ustedes se acuerdan de inmunología, que los anticuerpos en su región variable está compuesto por regiones FR, que son muy constantes, y regiones de alta variabilidad, que se llaman CDRs, que tenemos el CDR1, 2 y 3. Estos son las regiones que interactúan directamente con el antígeno y que tienen capacidad de reconocimiento específico. En el VHH, que no tiene cadena liviana, lo que hizo para poder, digamos, durante la evolución, lo que se seleccionó para poder interactuar y reconocer un antígeno es alargar el CDR3 y hacerlo muy variable para que pueda reconocer el antígeno en ausencia de la cadena liviana. Entonces, estas tres características hacen que cuando un anticuerpo, nanoanticuerpo, un fragmento quiera reconocer un antígeno, se ubiquen las regiones CDR1, CDR2 o CDR3 expuestas en un mismo lado de este fragmento de anticuerpo y reconozcan el antígeno. Y en el caso de los anticuerpos convencionales tenemos 6 regiones CDR, las 3 correspondientes a la cadena pesada y las 3 correspondientes a la cadena liviana, que van a interactuar para reconocer el antígeno. Entonces uno, digamos, a simple vista pensaría que este fragmento de anticuerpo proveniente de un anticuerpo convencional con 6 CDRs sería mejor que este, que tiene solamente 3, pero a lo largo del tiempo se fue viendo que en realidad no existe tal diferencia, y que este nanoanticuerpo con solo 3 CDRs es capaz de reconocer con alta eficiencia y afinidad cualquier tipo de antígeno. Y el puente disulfuro ese que yo les mostré, lo que hace es estabilizar esta región del CDR3, que en general es muy largo y protruyente, para que pueda reconocer el antígeno y estar estable, digamos, la estructura en ausencia de la cadena liviana. Entonces, cuando nosotros comparamos los fragmentos de anticuerpos provenientes de anticuerpos convencionales o de anticuerpos de cadena pesada, podemos ver que en cuanto a especificidad de antígeno y afinidad por el antígeno, los fragmentos de anticuerpos del tipo nanoanticuerpos o convencionales actúan de la misma manera, es decir, estos tienen alta afinidad por el antígeno y buena especificidad. Pero los nanoanticuerpos, por sus propiedades de ser más pequeños o por las propiedades de tener un CDR3 prolongado, tienen nuevas propiedades que los hacen mejores que los anticuerpos convencionales. Entonces, por ejemplo, en la identificación de moléculas,
los nanoanticuerpos se ha visto que son mejores para detectar, por ejemplo, antígenos que están crípticos o que están escondidos. Por ejemplo, acá esto es la lisozima, y este que está acá, este canalcito, es el sitio activo de la enzima. Y se han logrado obtener nanoanticuerpos que pueden inhibir a la lisozima, y estructuralmente se vio que esto ocurre porque el CDR3, que era el CDR más prolongado de los nanoanticuerpos, se puede introducir en el sitio activo de la enzima y bloquearlo. Y esto mismo no lo puede hacer un anticuerpo convencional, ya que tiene un impedimento estérico que hace que la zona de reconocimiento del antígeno de los 6 CDRs que les mostré anteriormente sea plana, entonces no puede ingresar a lugares crípticos y tiene otra forma de reconocer. Entonces este es el mejor ejemplo que se ha visto, donde el nanoanticuerpo puede inhibir una enzima y tal vez el anticuerpo convencional no lo puede hacer. Por otro lado, estos nanoanticuerpos se expresan muy bien en sistemas procariotas, con lo cual se puede obtener un rendimiento muy elevado comparado con los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, que se producen en sistemas eucariotas, que son a su vez más caros. Se los puede modificar en su estructura para obtener alta estabilidad y resistencia a pH y temperatura, y se los puede modificar fácilmente, como les voy a mostrar más adelante. Otra cuestión es como su tamaño es muy pequeño, cuando uno lo quiere utilizar para marcarlos radiactivamente, tienen una gran ventaja respecto a los anticuerpos convencionales debido a su pequeño tamaño. Entonces, los nanoanticuerpos tienen una alta penetración en tejido comparada con la baja penetración de un anticuerpo convencional. La radiotoxicidad es mínima porque estos nanoanticuerpos, al ser tan pequeños, son eliminados, o el clearance renal es muy rápido, entonces permanecen poco tiempo en el organismo, son muy poco tóxicos, y el tiempo, por esto mismo, el tiempo de residencia en sangre es muy pequeña. Entonces estos anticuerpos se han utilizado, como les voy a mostrar más adelante, en las aplicaciones para marcar radiactivamente y hacer ensayos de tomografía de emisión de positrones u otras técnicas de imaging, donde se puede ver muy rápidamente dónde se encuentra un tumor y luego el nanoanticuerpo marcado se elimina y no es tóxico para el organismo. Se pueden hacer hasta este momento, imagínense que desde el año 93 hasta ahora esta tecnología ha ido avanzando y se ha ido aplicando a los más variados campos de investigación y de aplicación en ciencia básica y aplicada. Así que se los puede modificar muy fácilmente porque lo que tenemos es la información genética de un fragmento codificada en un plasmid. Entonces nosotros lo podemos modificar por técnicas de ingeniería genética muy fácilmente, y lo que les estoy mostrando acá es un panel de los nanoanticuerpos modificados que tenemos en nuestro laboratorio, con lo cual existen muchos más, pero esto se los quería mostrar para ejemplo. En el primer caso tenemos el nanobody monovalente, que es simplemente la región VHH, que se puede unir a través de un linker y formar un bivalente, y este bivalente puede ser de dos maneras. Podemos tener dos copias del mismo nanobody para reforzar o hacer una sinergia en la inhibición, por ejemplo, de una enzima, o le podemos poner un nanobody de un tipo y otro de otro. Por ejemplo, una muy común es ponerle un nanobody anti-BCA a otro nanobody que uno quiera utilizar, para que este nanobody permanezca más tiempo en sangre uniéndose a la BCA que se encuentra en la sangre, para que quede circulando más tiempo y no sea eliminado rápidamente. Se pueden hacer cromobodies, que es acoplando a la proteína Cherry o GFP. Nosotros también le ponemos secuencias de pegado a plástico para dirigir los nanobodies, por ejemplo, en una placa de ELISA, para que queden todos bien formaditos y el ELISA funcione mejor. Se los puede agregar una secuencia que se llama Habitat, que se puede biotinilar in vivo muy rápidamente dentro de la bacteria. Se le puede agregar esta región que es el blanco de una enzima que se llama sortasa y que nos permite hacer unas reacciones que se llaman de transpeptidación, que son reacciones que nos permiten poner fluoróforos a los nanobodies, por ejemplo. Y también tenemos en el laboratorio no solamente trabajamos con nanoanticuerpos, sino con single chain FB, que son estos anticuerpos que provienen de anticuerpos con fragmentos que provienen de anticuerpos convencionales, que también los podemos modificar de la misma manera. Entonces, ¿cómo se seleccionan los nanoanticuerpos? Existen hasta el momento dos tecnologías que están compitiendo cada vez más, y por eso acá les puse el dibujito de la llama robot y la llama de verdad compitiendo,
porque el tema es que para producir las bibliotecas de nanoanticuerpos uno necesita un camélido, porque es el tipo de animal que va a dar estos anticuerpos de cadena pesada. Entonces, como últimamente la tendencia es a no usar animales, se han generado lo que se llaman bibliotecas sintéticas, que son, uno utiliza un escáfolo, un andamio de un nanoanticuerpo como los que se obtienen de llama, donde uno puede variar al azar o por medio de trinucleótidos o por medio de nucleótidos degenerados, puede modificar el CDR1, el CDR2 y el CDR3, y a su vez este CDR3 lo puede hacer de diferentes longitudes. Esta es los porcentajes de aparición de cada aminoácido en cada una de estas posiciones. Estas bibliotecas son muy buenas, se obtiene una alta complejidad, o sea, bibliotecas de muchos clones diferentes que permiten seleccionar nanoanticuerpos casi contra cualquier tipo de antígeno. Tienen otra ventaja, que es que no se usan animales. Entonces, el tiempo de inmunización de una llama es en general de alrededor de 2 meses. Si uno tiene una biblioteca sintética, directamente selecciona el nanoanticuerpo y, a su vez, nosotros no podemos inmunizar en la llama compuestos tóxicos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un nanoanticuerpo contra una toxina, no le puedo introducir la toxina al animal. En cambio, sí podría seleccionar nanoanticuerpos utilizando bibliotecas sintéticas. El problema es que estas bibliotecas sintéticas son muy difíciles de armar y son muy caras. Nosotros tenemos ahora un proyecto para tratar de armar una para después, digamos, evitar el uso de animales, pero este tipo de bibliotecas son muy recientes y todavía no se ha demostrado que puedan realmente reemplazar totalmente a las bibliotecas inmunes. Entonces, ¿cómo se hacen las bibliotecas inmunes? Tenemos que inyectar un camélido. Puede ser cualquiera de los camélidos del viejo mundo, del nuevo mundo, depende de lo que uno tenga más a mano. Nosotros lo que más utilizamos son las llamas. Entonces, hacemos un protocolo de inmunización, que luego les voy a comentar cómo lo hicimos en el caso de coronavirus. Cuando el animal ya tiene una respuesta inmune buena, que lo medimos a través de una técnica de ELISA, lo que hacemos es sacarle aproximadamente 150 a 200 mililitros de sangre, y a partir de esto obtenemos los glóbulos blancos, que después también les voy a mostrar una foto cómo se ve. A partir de los glóbulos blancos extraemos el RNA y después hacemos una serie de 2 PCRs, que voy a ir rápido acá porque después se los voy a comentar mejor. Y esta segunda PCR, que contiene la información genética de los nanoanticuerpos, lo clonamos en un vector fagémido, que también existen dos sistemas que les voy a comentar, para que podamos expresar en un fago, en la puntita de la proteína P3 de un fago M13, la biblioteca de nanoanticuerpos, es decir, todos los nanoanticuerpos que tiene la llama en ese momento. Después esto lo que hacemos es con el fago infectamos bacterias, y estas bacterias después nos van a expresar nanobodies o vectores fagémidos con fago M13 que expresan nanobody en la puntita, y una vez que hacemos esto varias veces, que se llama ronda de panning, obtenemos nanoanticuerpos que vamos a utilizar para las diferentes aplicaciones. Entonces, yendo un poquito más en detalle cómo se hace este procedimiento, una vez que nosotros recibimos la sangre anticoagulada de la llama, lo colocamos en estos tubos que se llaman leucocep, que tienen una membrana casi semipermeable que va a separarnos los glóbulos rojos. Esto se centrifuga a baja velocidad y vamos a obtener un pellet de glóbulos rojos, el suero, o en este caso sería el plasma de la llama, y acá en esta parte que se ve en esta fotito un poquito más, una lineecita blanca que corresponde a los linfocitos de la llama. O sea, acá van a estar todos los glóbulos blancos de la llama, que son los que vamos a utilizar luego para extraer RNA. Entonces nosotros igual guardamos el plasma, que contiene muchos anticuerpos, y con las células extraemos el RNA, que lo corremos en un gel y tenemos que ver la integridad del RNA, que tiene los diferentes RNA ribosomales que se ven como bandas. A partir de ese RNA hacemos cDNA y hacemos una primer PCR en la cual vamos a clonar o levantar, como decimos en el laboratorio, todas las regiones variables de los anticuerpos de llama. Entonces vamos a tener 2 bandas. ¿Por qué tenemos 2 bandas? Porque vamos a tener los anticuerpos VH, es decir, que provienen de los anticuerpos monoclonales, y los VHH, que provienen de los anticuerpos de cadena pesada.
Después vamos a seleccionar esta bandita de abajo, que es la que nos interesa, y vamos a hacer una segunda PCR que vamos a condicionar agregándole sitios de restricción para después poder armar la biblioteca. Entonces, cuando armamos la biblioteca, ¿qué es lo que hacemos? Clonamos todo el repertorio de VHHs de la llama en un vector fagémido que los más antiguos son del tipo PIGen4. El PIGen4 es un vector donde podemos introducir el nanobody, que estaría acá en violeta, antes del gen P3, que el gen P3 es el que va a producir la proteína que se encuentra en el extremo del fago, y con eso vamos a infectar bacterias para producir nuestra biblioteca de nanoanticuerpos. Un sistema nuevo que pusimos a andar ahora para el caso de coronavirus es otra tecnología que se llama la tecnología Golden Gate, que lo que tiene es un vector muy parecido al PIGen4, pero este vector lo que tiene son sitios SAP. La SAP1 es una enzima de tipo 2, que son enzimas que tienen un sitio de reconocimiento pero cortan en otro lugar. Y entonces de esta manera lo que hacemos es clonar todos los nanobodies con estos sitios en los extremos que contienen el sitio SAP2 y cortamos el vector que contiene el mismo sitio SAP2 y hacemos una reacción que dura unas 20 horas que consiste en 18 ciclos de 1 hora de ligación-restricción. Entonces en el mismo tubo ponemos el vector, nuestro repertorio de nanobodies con los sitios SAP, le ponemos la ligasa T4 y le ponemos la enzima SAP1. Entonces, la enzima SAP1 va a cortar el vector y va a cortar el nanobody y la ligasa va a unirlo. Cuando se une el sitio SAP del nanobody con el sitio SAP del vector Golden Gate, el sitio SAP se pierde porque digamos, como está diseñado el primer, el sitio SAP ya no es reconocido, entonces esto hace que todo el nanobody se vaya insertando de a poco en los vectores que tenemos disponibles y la reacción de SAP se quede sin un blanco hasta que termina toda la reacción y tenemos todo el nanobody introducido en el vector PMEC. Después, ¿qué hacemos? Con esto tenemos que construir una biblioteca de fagos, es decir, armamos fagos recombinantes que van a tener nuestro vector acá adentro, que va a tener la secuencia codificante del nanobody más la proteína P3, y cuando esto se exprese dentro del fago recombinante vamos a tener los que yo les mostré recién, que es la proteína G3 del fago unida, o P3 del fago unida al nanobody, y esto es lo que nosotros vamos a utilizar para hacer el screening de la biblioteca. Entonces, una vez que tenemos el screening de la biblioteca hecho, esto sería armar la biblioteca de fagos. Cuando nosotros, a ver, por ahí no sé si los estoy mezclando, existen dos bibliotecas. Primero hacemos la biblioteca de genes nanobody y después la biblioteca de fagos. En la biblioteca de nanobodies lo que tenemos que ver es qué porcentaje de nanobodies se insertaron en nuestro fragmento, ya sea en nuestro vector PMEC o en nuestro vector Golden Gate. Para hacer eso lo que hacemos es una PCR y vemos cómo se han insertado los nanobodies. Entonces acá tomamos colonias individuales de la biblioteca, hacemos una PCR y si tenemos una banda de 700 pares de bases, quiere decir que el vector introdujo el nanobody, y si tenemos una banda de 300 pares de bases, significa que acá no se introdujo un nanobody. Entonces, esto es el resultado que nosotros obteníamos con las bibliotecas PMEC, donde teníamos entre un 70 y un 90% de clones positivos, es decir, de vectores que incorporaron nanobodies y que nos van a servir después para poder seleccionar nuestros nanobodies. Otro control que se le hace a la biblioteca es que se cortan estas mismas PCRs con enzimas de corte frecuente para obtener diferentes patrones y ver que nosotros realmente tengamos diferentes nanobodies en la biblioteca, porque vamos a ver diferentes patrones de corte. Estos son todos controles que nosotros hacemos a la biblioteca para saber que está bien hecha. Una vez que sabemos que la biblioteca está bien hecha, hacemos nuestra biblioteca de fagos, que es como les comenté previamente, es armar un fago recombinante, y esto lo hacemos utilizando nuestro cultivo de bacterias que expresan los VHHs, le agregamos un fago helper, se incuba y se generan fagos recombinantes. Entonces, estos fagos recombinantes van a tener todas las proteínas externas que les va a proveer el fago helper, pero en la puntita de la proteína P3 van a tener nanobodies. Y estos nanobodies los vamos a poner en contacto con el antígeno, una placa de ELISA, donde vamos a tener
hueles con antígenos y hueles con una proteína irrelevante o sin nada para controlar el pegado inespecífico de los fagos. Entonces, estos fagos que expresan el nanobody en su puntita se ponen en contacto con el antígeno, hacemos varios lavados y como esta interacción del nanoanticuerpo con el antígeno es muy fuerte, cuando lavamos se quedan pegados todos los fagos específicos y luego hacemos un protocolo de elusión que se puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, se puede hacer un cambio brusco de pH, se puede usar una proteasa para poder despegar los fagos del antígeno. Estos fagos siguen siendo infectivos después de los tratamientos y los vamos a poner en contacto con más bacterias E. coli para formar de nuevo una nueva bacteria que tiene ya la secuencia codificante del vector fagémido, que después la vamos a volver a poner a cultivar, la vamos a volver a infectar con fagos helper para hacer otra ronda de panning. A medida que nosotros hacemos este procedimiento, lo que vamos haciendo es enriquecer en fagos específicos contra nuestro antígeno. En general uno hace de 2 a 4 rondas de panning y luego de cada ronda de panning, que lleva más o menos un día o 2 días, depende cómo sea el protocolo, uno puede controlar si realmente las bacterias van a expresar fagos que son específicas contra nuestro antígeno. Y eso es lo que hacemos, soluciones al décimo de bacterias que han sido infectadas con nuestros fagos eluidos, que provienen del well que contiene nuestro antígeno, que sería el positivo, y del well que no contiene nada o contiene un antígeno irrelevante. Y como pueden ver acá tenemos bacterias hasta diluciones bastante altas y en el control negativo tenemos a diluciones más bajas. O sea, por ejemplo, acá tenemos, si esto es dilución al décimo, tenemos 3 logaritmos de diferencia entre los fagos que provienen del well con antígeno de los que provienen del well con antígeno irrelevante. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que cada 1000 fagos que nosotros tengamos, uno no es contra nuestra proteína y el resto sí es contra nuestra proteína. Cuando tenemos un enriquecimiento de este tipo, lo que hacemos es plaquear estas bacterias que llevan la información de nuestros nanobodies y hacemos una ELISA para ver que estos fagos sean realmente específicos contra nuestro antígeno. Para hacer esto lo que hacemos es cubrir una placa de ELISA de nuevo con nuestro antígeno o con el mismo antígeno proveniente de otro sistema y podemos detectar la unión específica de 2 maneras. En una ELISA de fago lo que hacemos es que a partir de colonias individuales crecemos un cultivo, lo infectamos de nuevo con un fago helper, hacemos fagos recombinantes y estos fagos recombinantes los utilizamos para detectar el antígeno en una placa de ELISA y lo revelamos con un anti-M13 para ver que dé positivo. La otra opción es hacer una ELISA de periplasma, que es extraer los nanobodies sin armar un fago, sino el nanobody como proteína, que también lo ponemos en contacto con nuestro antígeno y lo revelamos con un anticuerpo anti-MYC, que estos vectores tienen este tag MYC, entonces nos permiten detectar nanobodies pegados específicamente. Y acá esto es un ejemplo, por ejemplo, de unos screening para la proteína NS1 de dengue, que nosotros hicimos selección con la proteína del serotipo 1 y después analizamos si los fagos que habíamos obtenido podían reconocer la NS1 del serotipo 2. Entonces acá, como pueden ver, muchos de los clones que nos dieron positivos reconocen la NS1 de dengue 1, que es en la barrita naranja, y la NS1 de dengue 2 en la barra gris. O sea, estos son todos anticuerpos cross-reactivos y este es el proyecto de una de las chicas que está haciendo la tesis en el laboratorio. Los mismos resultados se pueden hacer con ELISA de periplasma, donde vemos que la mayoría de los clones tienen capacidad de reconocer los 2 serotipos del virus del dengue. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestros nanobodies ya seleccionados, partimos de colonias individuales, lo siguiente a hacer es el escalado de esta expresión de nanobodies para después poder tener nuestros nanobodies y poder hacer los experimentos. Entonces, para sistemas de expresión de nanoanticuerpos existen diferentes opciones. Lo más común es expresarlos en bacterias, donde el rendimiento va de 1 a 10 miligramos por litro, y se pueden obtener desde periplasma o desde citoplasma, depende de la técnica que uno utilice. También se usa mucho en piquia, en células de mamífero es bajo el rendimiento, y también se han expresado nanobodies en plantas acopladas sobre todo a la región FC, que también tiene rendimientos en algunos casos muy buenos.
Nosotros, utilizando un sistema de expresión, lo que hacemos después es ya sea extraer el periplasma o el homogenato de tejido o el cultivo de piquia, y lo ponemos en contacto con una resina de níquel, porque todos estos anticuerpos tienen un tag de histidina, hacemos lavados y eluimos nuestros nanoanticuerpos como cualquier proteína recombinante. Acá este es un ejemplo de la purificación de un nanoanticuerpo contra influenza, donde tenemos que la muestra inicial contiene varias proteínas, entre ellas bastante nanobody, porque se expresan en muy buen rendimiento. El flow-through no contiene el nanobody, los distintos lavados nos van limpiando la resina, y luego cuando eluimos, obtenemos esta proteína que es entre 12 y 15 kilodalton, que corresponde al nanoanticuerpo, que se puede purificar muy bien y con alto rendimiento. Entonces, una vez que tenemos los nanoanticuerpos, ahí empiezan las aplicaciones, depende el target para el cual hayan sido generados estos nanoanticuerpos. Yo acá les traje un ejemplo de un nanoanticuerpo contra diferentes proteínas de las células que está acoplada a la proteína GFP, o sea, esto sería un cromobody. Entonces, hay cromobodies contra la laminina, contra la actina, bimectina, todo eso. Si ustedes pueden ver la alta resolución que se pueden obtener con las fotos, porque estos anticuerpos son tan pequeñitos que permiten, digamos, dirigirse al blanco y permiten imágenes de alta resolución, y pueden ver acá que estos nanobodies acoplados a GFP contra diferentes blancos dan figuras muy diferentes. También existen nanobodies ahora que se han generado a lo largo del tiempo contra diferentes moléculas para diferentes usos. Por ejemplo, uno muy interesante es un nanobody que se utilizó para detectar cafeína en bebidas que son libres de cafeína, y lo que se hizo fue modificar este nanobody para que pudiera ser estable a 90 grados. Eso es algo totalmente imposible con un anticuerpo monoclonal, porque se degradan completamente a estas temperaturas. Pero con pequeñas modificaciones en la estructura es posible hacer nanobodies estables a 90 grados, y ese, en este caso, el que se utilizó para la cafeína. Otra propiedad es que los nanobodies, al ser tan pequeñitos, pueden acceder a sitios que un anticuerpo monoclonal no puede, como ya les conté previamente, y esta característica se utilizó para reconocer una proteína que se encuentra muy oculta en los tripanosomas, a la cual no había sido posible llegar con un anticuerpo convencional. Entonces, acá en la puntita violeta está el nanoanticuerpo, que puede ingresar por su pequeño tamaño y puede reconocer una proteína de tripanosoma. Se han utilizado, como son neutralizantes de toxinas, se han utilizado para diferentes tipos de venenos, y en este caso a las llamas se los inoculó con toxoides que no son tóxicos, porque si no, no se iba a morir la pobre llama. Y para diferentes tipos de toxinas. Esta es otra aplicación muy interesante, que es para detectar una proteína de un hongo en champú. Entonces, lo que se hizo para poder seleccionar un nanoanticuerpo que fuera estable en condiciones de alta concentración de detergente fue seleccionarlo en presencia de detergente. Entonces, de esta manera se pudo obtener un nanoanticuerpo que se puede agregar al champú y que sigue siendo funcional. Estas son algunas aplicaciones así como raras que se me ocurrió traerles. Pero en investigación se utiliza mucho, como yo les había contado, se puede marcar radiactivamente. Y entonces acá hay un ejemplo de una tomografía de emisión de positrones de un ratón que tiene un tumor, y ustedes pueden ver que se concentra rápidamente en la zona desde el sitio de inyección, se va rápidamente a la zona del tumor, que es este puntito chiquito azul que está acá, y después ya lo empiezan a ver directamente en los riñones primero, y después ya se elimina, se secreta, con un timing muy rápido, porque estos nanobodies, una vez que se inyectan, la biodistribución es muy rápida y el clearance es muy rápido, entonces se pueden obtener imágenes rápidamente sin tener que exponer mucho tiempo el ratón a la radiactividad. Y después otra aplicación muy interesante que hay es que los nanoanticuerpos pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Esto hace que sean drogas muy prometedoras para tratamiento del sistema nervioso central, que es imposible aplicar con anticuerpos monoclonales. Y existen 4 estrategias que se han hecho para poder hacer que estos anticuerpos puedan atravesar la barrera hematoencefálica, por ejemplo, ya sea modificaciones en su estructura o acoplándolo a diferentes proteínas. Se ha visto que es fácil o bastante factible concentrar nanoanticuerpos en el sistema nervioso central. Así que estas son otras de las aplicaciones. También se usan mucho en terapias anticáncer. Obviamente todo esto es
no está todavía hecho en humanos, pero sí en modelos animales, y para terapias contra el virus del HIV. Una aplicación, una de las últimas que les voy a comentar, que es muy importante, es que los nanoanticuerpos, como son muy pequeñitos, no interfieren mucho con la estructura de las proteínas, pero sí las logran estabilizar. Así que a través del uso de nanoanticuerpos se ha podido cristalizar y determinar la estructura de muchísimas proteínas para las cuales antes no era posible obtener una estructura, ya que estos nanoanticuerpos pueden actuar como chaperonas de cristalización, estabilizando conformaciones de las proteínas que las hacen aptas para hacer los estudios de estructura. Y en humanos todavía no hay una aplicación muy amplia, consideren que esta tecnología es muy reciente, pero esta empresa que se llama Ablinks, que es la empresa que surgió a partir del desarrollo que se generó en la Universidad Libre de Bruselas, que es donde descubrieron estos nanoanticuerpos, hace años que están trabajando con diferentes empresas farmacéuticas para poder llevar esta tecnología a aplicaciones médicas, y en este momento existen varios nanoanticuerpos contra diferentes targets, sobre todo contra interleuquinas, contra algunos virus como RCB, con factores de crecimiento de cáncer o de otras enfermedades crónicas, que se encuentran en diferentes etapas preclínicas o clínicas. Y hay uno que en el año 2018 ya está aprobado para uso en humanos, que es un nanoanticuerpo contra el factor de von Willebrand, y que se utiliza en el tratamiento de esta enfermedad que es la púrpura trombocitopénica adquirida, y que está funcionando muy bien y es el único nanoanticuerpo que ha llegado a la clínica. Así que bueno, eso es muy general de lo que hemos estado haciendo, y les voy a comentar ahora, no sé si tienen alguna pregunta o si no ya empiezo con las aplicaciones en coronavirus. Bueno. No sé si quieren hacer una pregunta ahora en el medio. A mí se me ocurre una, pero no sé si sí. Mejor termines, o no sé cómo quieren hacer. Al final mejor. Mejor al final. Bueno, listo. Entonces ahora, ya que son expertos en nanoanticuerpos, con todo lo que les conté y les repetí por ahí más de una vez, les voy a contar una aplicación reciente que es, el fin nuestro era poder obtener un nanoanticuerpo que pueda inhibir la infección causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Entonces, bueno, acá no hace falta que yo les presente a este virus porque ustedes seguro ya lo conocen mucho. Simplemente les quiero decir que nosotros nos enfocamos en 2 proteínas para producir estos nanoanticuerpos neutralizantes, y obviamente nuestro target va a ser la proteína Spike, que es esta proteína que se encuentra recubriendo el virus, y que tiene un dominio muy interesante, que es el dominio RBD, que es el dominio de unión al receptor. Esta proteína es un trímero, es una proteína muy grande y muy difícil de expresar, y tiene como blanco el receptor AC2 en las células del humano. Entonces, para poder digamos, analizar cuál es el blanco que íbamos a utilizar, estuvimos buscando un poco de información, y lo que vimos es que la mayoría de los trabajos lo que hacen es expresar la proteína S o el spike soluble, es decir, sin su dominio transmembrana, que mantiene con un dominio de trimerización que se llama Foldon para poder hacer que adquiera su estructura tridimensional como trímero, y a su vez nos enfocamos también en el dominio de unión al receptor, que es RBD, que es el que realmente interactúa con el receptor AC2, y esta es la interacción que queríamos bloquear. Nosotros nos contactamos rápidamente con un grupo de Nueva York, que es el doctor Florian Kramer, que empezó a trabajar muy rápidamente en este tema, y a su vez, a través del INTA teníamos contacto con gente de NIH, que nos mandaron estas construcciones, nos mandaron diferentes vectores, la proteína S completa, es decir, con su unión transmembrana, que lo utilizamos para generar pseudovirus, la proteína S ectodominio, es decir, solamente la parte soluble, y el dominio RBD. Entonces nosotros ya a fines de marzo ya conseguimos estos plásmidos y empezamos con la expresión
de estas proteínas. Esto es muy básicamente para mostrarle que dentro de la proteína Spike el dominio RBD se encuentra más hacia el extremo amino terminal y que la proteína Spike tiene acá un sitio de proteasa que hace que adquiera dos conformaciones. Una es la de prefusión y la de posfusión. Nosotros lo que conseguimos fue una proteína S de prefusión, es decir, estabilizada, porque si no la proteína no expone bien su sitio RBD y entonces no es muy inmunogénica. Digamos, es inmunogénica, pero no va a generar anticuerpos contra la región que nosotros queremos. Así que nosotros lo que conseguimos es la proteína de prefusión y que además tiene dos prolinas reemplazando este sitio para que no se clive. Entonces, lo que hicimos rápidamente cuando tuvimos los plásmidos fue transfectarla en células eucariotas. Nosotros usamos la línea HEC293T, que es con la que teníamos experiencia en el laboratorio. En otros lugares se expresa en otros tipos de líneas celulares que crecen en suspensión y que tienen rendimientos mucho más altos, pero los medios son muy caros y tampoco teníamos estas células que nos llegaron ahora hace un par de meses, así que empezamos rápidamente con las que teníamos. Y lo que observamos muy al inicio fue que el rendimiento de esta proteína Spike, que es una proteína muy grande, era muy baja. Entonces trabajamos por 2 meses a estufa llena de células para poder conseguir suficiente proteína para poder inmunizar las llamas. Ella es Flor, que es la chica que estuvo trabajando en este proyecto, y acá tenemos medio de cultivo de las células HEC, que después purificamos. Estas proteínas tienen un tag de histidina, así que usamos la resina de níquel para purificar pequeñas cantidades porque el rendimiento era muy bajo, tanto de RBD como de Spike. Entonces acá tenemos nuestros resultados de la expresión de RBD, que es una proteína de entre 26 y 35 kilodalton, depende de la glicosilación, y la proteína Spike, que es esta proteína que tiene 180 kilodaltons y que es con rendimientos muy bajos. Cuando llegamos más o menos a unos 300 microgramos de proteínas, empezamos la inmunización de la llama. Esta llamita nos donaron de un llamario acá en Buenos Aires, nos donaron 5 llamas. Esta llamita le pusieron el nombre Spike, que es muy original, y la empezamos a inmunizar con dosis de Spike. Empezamos a ver la respuesta inmune y vimos que era bastante alta, pero cuando hacíamos el ELISA cubriendo la placa con RBD, veíamos que no obteníamos anticuerpos contra RBD, es decir, que esta Spike no estaba exponiendo bien el sitio RBD. Entonces en las siguientes inmunizaciones empezamos a inmunizar a las llamas directamente con RBD para mejorar o para dirigir la respuesta inmune de la llama hacia esa zona. Entonces este es el protocolo que utilizamos de inmunización. Como pueden ver, lleva bastantes días y bastante proteína. Y después lo que hicimos fue analizar la respuesta inmune de la llama a los diferentes días contra la proteína Spike, contra RBD. Como pueden ver acá, el RBD era más bajita la respuesta, entonces luego de las inmunizaciones con RBD mejoramos la respuesta. Y también se utilizó esta técnica del ELISpot, que es para ver los linfocitos, analizar los linfocitos de la sangre de la llama, a ver si estaban produciendo bien anticuerpos contra nuestras proteínas, y también vimos que había una buena respuesta inmune. Entonces, acá, luego de los 50 días, se extrajo la sangre y acá están 2 de los encargados del llamario del INTA sacándole sangre a la llama. Nos dan los 150 mililitros de sangre, y esto es nuestro experimento con Spike, donde acá pueden ver esta nubecita blanca que corresponde a los linfocitos de la llama. Con esto hicimos, como les comenté previamente, la extracción del RNA, el cDNA. Y acá por ahí les puedo explicar un poquito mejor por qué uno obtiene 2 bandas cuando hace una PCR para separar los fragmentos variables VH provenientes de los anticuerpos convencionales de los fragmentos VHH provenientes de los anticuerpos de cadena pesada. Entonces, acá tenemos, como les había comentado, la llama tiene IgG1 convencional e IgG2 y 3 de cadena pesada. Entonces, cuando nosotros ponemos un primer al principio de la región variable y otro en la región bisagra que separa la región CH1 de CH2 en los anticuerpos convencionales, o que está antes de la CH2 en los anticuerpos de cadena pesada que no tienen región CH1,
lo que uno amplifica son 2 fragmentos de diferentes tamaños. Entonces esta es la única manera que uno tiene para poder separar los VHH de los VH. Entonces cuando hacemos una PCR en estas condiciones, este primer que reconoce las IgG1 me va a dar un fragmento de alrededor de 900 pares de bases, que es este que se ve acá arriba, y en la misma PCR vamos a poder clonar los fragmentos provenientes de las IgG2 y 3 de cadena pesada, porque se van a ver como una bandita más pequeña. Entonces nosotros purificamos de gel esta bandita pequeña, entonces de este modo eliminamos todos los VHs provenientes de anticuerpos convencionales. Y acá le agregamos estos, hacemos una segunda PCR con los primers que nos adicionan el sitio SAP para poder clonar en un vector PMEC, y levantamos la segunda PCR, que sería este fragmentito entre 350 a 450 pares de bases, que corresponde únicamente a la región variable de los anticuerpos de cadena pesada. Eso lo clonamos en el vector PMEC-GG de Golden Gate por una reacción de digestión-ligación, y vamos a obtener todo el repertorio de VHHs de la llama clonado en un vector fagémido, en este caso PMEC, que va a representar al menos 1 por 10 a la 6 clones diferentes del repertorio de genes de la llama. Eso es más o menos lo que se ha calculado. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, queremos tener una biblioteca que tenga representada al menos 10 veces cada uno de los genes VHH de la llama. Entonces esperamos tener una biblioteca de al menos 1 por 10 a las 7 clones independientes. Entonces plaqueamos en estas placas gigantes, tenemos 12 placas como esta que están llenas de bacterias, y a su vez usamos placas pequeñas para hacer diluciones y estimar el tamaño de la biblioteca. Cuando hicimos esto, obtuvimos una biblioteca de 1,8 por 10 a la 9 clones individuales, que es excepcionalmente buena, y esto fue muy bueno para nosotros porque esos ya desde un principio nos indicaban que íbamos a obtener muchos tipos diferentes de nanoanticuerpos, y con suerte íbamos a obtener los neutralizantes que nosotros queríamos. Luego hicimos el control de la biblioteca, y no sé si se recuerdan del gel anterior que yo les mostré que había algunos vectores que habían incorporado el nanobody, que tenían 700 pares de bases, y algunos vectores vacíos. Con esta tecnología de Golden Gate, que es mucho más eficiente, el 100% de los clones que analizamos que provienen de bacterias individuales han incorporado el nanobody, entonces todos tienen alrededor de 700 pares de bases, y esto es muy bueno porque quiere decir que estamos trabajando con una biblioteca de alta calidad. Entonces, a partir de esta hermosa biblioteca hicimos un panning, como les comenté previamente, poniendo el antígeno en una placa de ELISA, generando los fagos recombinantes, haciendo lavados y elusiones y vuelta a hacer lo mismo, y cuando se obtuvo una diferencia significativa entre el control positivo y negativo, se analizaron clones individuales. En este caso les muestro un ELISA cuando se cubren las placas con RBD o con Spike, de clones que fueron seleccionados con la proteína RBD. Y lo que pueden ver acá en estas barras es que tenemos los dos tipos de ELISA. ELISA de fago, que está en naranja, y ELISA de periplasma, utilizando RBD como antígeno de captura. O ELISA de fago y ELISA de periplasma, utilizando la proteína S como anticuerpo de captura. Entonces lo que pueden ver acá es que los clones que seleccionamos pueden reconocer tanto a Spike como a RBD cuando han sido seleccionados con RBD. Entonces tuvimos varios clones positivos, algunos que eran seleccionados no dan señal, pero teníamos varios positivos. Ahora, en esta segunda pantalla, cuando hacemos lo mismo, pero para clones que fueron seleccionados con Spike, es decir, el biopanning se hizo con Spike, lo que obtenemos es clones que son positivos para RBD y que son positivos para Spike, pero algunos de ellos, por ejemplo estos que están todos en colores celestes acá, reconocen solamente Spike, pero no reconocen RBD, quiere decir que son nanoanticuerpos que reconocen a la proteína Spike fuera de la región RBD, que también podían ser interesantes porque se han reportado anticuerpos que pueden neutralizar al coronavirus uniéndose a una región que es la del péptido de fusión de la Spike y que no se encuentra en el dominio RBD, sino que se encuentra más cercano al tallo de la proteína. Entonces, con todos esos clones que obtuvimos, tuvimos más de 200 clones positivos, se hizo una caracterización para poder enviar a secuenciar menos clones, entonces hicimos este análisis de corte con una enzima de corte frecuente como es HINF1,
tratamos de dilucidar a ver en cuáles teníamos patrones diferentes, porque los patrones son un poco parecidos, pero a veces hay banditas que están corridas, y seleccionamos unos 70 clones que enviamos a secuenciar. Y acá, para no ponerle la información de los clones individuales, lo que hicimos fue ver cuán semejantes eran entre ellos estos diferentes clones, y observamos que eran muy diferentes. Después, realizando análisis de los datos de secuenciación, pudimos generar este diagrama de logo, donde ustedes pueden ver que en las regiones CDR1 y CDR2 hay gran variabilidad de nuestros nanobodies. Teníamos alrededor de 64 nanobodies diferentes, y que las regiones FR, que son más constantes, eran realmente constantes en esta análisis de logo. De esos 64 nanobodies nos quedamos con 36, que eran muy diferentes entre sí, y los empezamos a expresar, o sea que acá hicimos el protocolo que yo les comenté, expresamos en bacterias E. coli que se llaman WK6, en WK6 sacamos el periplasma e hicimos todo el protocolo de purificación, o sea, flow-through, lavados y elusión con imidazol, y acá obtenemos diferentes nanobodies. Acá tenemos el 102, 104, 126, estos son diferentes nomenclaturas, y también los cuantificamos y tuvimos rendimientos de algunos de ellos de 1 a 5 miligramos por litro de los diferentes nanobodies. Una vez que tuvimos los nanobodies, entonces lo primero que hicimos fue, todos ellos reconocen a RBD y algunos de ellos reconocen Spike y RBD, y queríamos saber cuáles de ellos eran neutralizantes. Para esto conseguimos una tecnología de lentivirus que nos mandaron de NIH, que consta de 3 plásmidos que son transfectados en células HEC293 para armar vectores lentivirales. El primer plásmido es un reportero que tiene GFP, el segundo plásmido es todas las proteínas para generar partículas lentivirus basados en HIV, y el tercer plásmido es la S wild type con el dominio transmembrana que va a quedar insertada a la membrana del lentivirus. Entonces, armamos estos lentivirus y ahí los pusimos en contacto con nuestros nanoanticuerpos, y lo que esperábamos era ver dos opciones. Si nuestro nanoanticuerpo podía neutralizar al virus y después este virus lo poníamos en contacto con células que expresan el receptor AC2, que está marcadito acá en marrón, entonces el virus iba a ser neutralizado por nuestros nanoanticuerpos, no iba a poder transducir la proteína GFP, y íbamos a ver un campo oscuro. Si nuestros nanoanticuerpos no neutralizan a la partícula lentiviral, el lentivirus va a transducir las células HEC que expresan el receptor AC2, y lo vamos a ver como células fluorescentes. Este es con poco aumento, entonces ustedes pueden ver acá, cada puntito corresponde a una célula. Y también hicimos en colaboración con la doctora Elsa Baumeister del Malbrán, los mismos experimentos, pero con el virus wild type, que circulaba en ese momento, ¿no? Porque ahora ya cambió mucho. Y en este caso se utilizan células Vero, se hace un experimento similar, se preincuba con los nanoanticuerpos. Si el virus está neutralizado, la monocapa de células Vero permanece intacta, y si hay efecto citopático porque los nanoanticuerpos no pudieron neutralizar al virus, se observa destrucción de la monocapa. Entonces, con estos son los resultados que obtuvimos primero de analizar el suero de la llama para ver a lo largo del tiempo cómo iba adquiriendo anticuerpos neutralizantes. Entonces tenemos acá en la primera columna el suero preinmune, que se hizo a diferentes diluciones, y se puede observar que el suero preinmune obviamente no va a inhibir o neutralizar a las pseudopartículas, entonces tenemos células fluorescentes. Al día 7 todavía no se generan anticuerpos, pero a medida que van pasando la inmunización, con más tiempo y más cantidad de proteínas, empiezan a aparecer anticuerpos neutralizantes que nos bloquean la transducción de las células con el vector que expresa GFP, entonces vemos desaparición de la GFP en el campo. Y este es el plasma que obtuvimos después de extraer los linfocitos. Entonces, con los nanoanticuerpos que nosotros generamos, analizamos a esta altura ya no me acuerdo, pero creo que eran alrededor de 24 nanoanticuerpos, que son los que produjimos en suficientes cantidades para hacer estos experimentos, y hicimos, algunos de ellos eran levemente neutralizantes, algunos de ellos no neutralizan para nada, es decir, que se están uniendo a RBD, pero que no
digamos, no cortan o no perjudican la interacción con AC2, con lo cual el virus puede ingresar a la célula y expresar la GFP, y algunos de ellos eran muy neutralizantes. De todos los que obtuvimos, tenemos 10 nanoanticuerpos que son neutralizantes, que tienen capacidad de bloquear la interacción del RBD con AC2. Y estos son los resultados de la doctora Van Mister, donde se puede ver que en este caso es el virus que destruye la monocapa, el control de células Vero sin nada, donde está la monocapa intacta, y este es el pocillo de corte. A partir de acá no nos mandaron muchas fotos, así que no se las puedo mostrar, pero sí se observó destrucción de la monocapa y había bastante correlación entre la técnica de neutralización con lentivirus y la técnica de neutralización con el virus wild type, y al menos 8 de los 10 nanobodies que nosotros detectamos que son neutralizantes por el sistema de lentivirus también son neutralizantes del virus wild type. Entonces, ahora estamos estos resultados son de septiembre y octubre del año pasado, y hasta ahora estamos tratando de continuar con este proyecto porque lo que tenemos que hacer es escalar la producción, que elegimos 5 nanoanticuerpos, los más neutralizantes. Tenemos que escalar la producción, y para eso estamos en contacto con la empresa ELEA, que nos va a ayudar a escalar esto y producir stock GMPs para que después puedan ser utilizados en ensayos preclínicos que vamos a realizar con investigadores de Estados Unidos, porque acá no existe el modelo de animal para hacer eso. Pero la verdad es que ha sido bastante complicado en los últimos meses porque hay muchas cuestiones burocráticas y además se necesita bastante dinero para poder hacer los ensayos preclínicos. Así que la idea es, nuestra parte, digamos, ya estaría cumplida, ya obtuvimos los anticuerpos neutralizantes, ahora estamos tratando de optimizar estas moléculas y hacer bivalentes o hacer trivalentes que tengan mayor capacidad neutralizante. Lo que sigue es hacer una producción en escala piloto GMP y después pruebas en modelos animales y pruebas en pacientes, y ojalá podamos llegar a generar un fármaco que pueda ser ya sea inhalado, inyectado o dado de manera a través de un nebulizador para poder bloquear la infección. Bueno, y acá les quería contar cómo es nuestro equipo de trabajo, con mi becaria Flor, que es con la que hemos trabajado casi todo, y esta es la gente del INTA que están trabajando. Y bueno, acá tengo a las llamitas que nos donaron, a Aymar, Spike y Zarcillo, y la otra no me acuerdo el nombre, que ahora, después de terminar todos los experimentos, los donamos a un campo también en Buenos Aires, que así es como están ahora, felices de la vida, después de cumplir con su trabajo. Ahí está. Bueno. ¿Cómo hacemos? ¿Las preguntas hacemos por chat o hacemos directamente? Directamente, si quieren. Bueno, sí, yo mandé unas cosas. Así hablamos. Bueno, felicitaciones, porque la verdad que hermosa la charla, muy clara, muy completa. La verdad que hemos disfrutado y creo que hemos aprendido mucho todos. Sí, es un poco complejo, así que por ahí si no bueno, entendieron por lo menos nada. a mí me pareció muy interesante, ¿no? Sí, mucha información tienen. Los felicito porque se ve que están trabajando muy bien y tienen muchas cosas. Hay varias preguntas que disparan, cada tema tiene preguntas. Qué sé yo, por ejemplo, vi que tienen muy buen rendimiento en los casos de los nanobodies obtenidos por Compiquia, cosa que es muy importante, eso es muy bueno el rendimiento que tiene. ¿Eso lo obtuvieron ustedes o lo hicieron otros? No, eso es de bibliografía, pero tenemos ahora justo una colaboración que vamos a empezar con una investigadora de acá, que es la que están expresando RBD a esos niveles, a 100 miligramos o más por litro, que lo están distribuyendo ahí a varios lugares para kit de diagnóstico. Claro. Ellos tienen andando muy bien el sistema de Piquia y tienen vectores, tienen todo, o sea que esos niveles de expresión los podemos lograr porque ellos lo logran de rutina acá entre la Facultad de Ciencias Exactas y los bioreactores que tienen en la Universidad San Martín. Han optimizado muy bien el procedimiento y tienen rendimientos altísimos, increíbles, y muy puro todo. Muy importante. Otra preguntita más muy específica y técnica. Cuando ustedes utilizan el fago M13, ¿utilizan un sistema que va hacia la cápside para poderlo detectar o cómo está la proteína del antibody metido en la cápside del M13 para que ustedes los puedan detectar?
Cuando uno utiliza M13 puede tener dos opciones de exposición de la proteína en el fago. Uno puede usar la proteína P8, que es la que rodea todo el fago, pero es una proteína que tiene una capacidad de aceptación de hasta 13, 16 aminoácidos, así que ahí no podemos expresar un nanobody. Nosotros utilizamos la P3, que es la que está en la puntita del fago, que esa no tiene restricción, porque es una proteína que sobresale, y ahí uno incluso puede poner un single chain. Y lo bueno que tiene es que el P3 tiene entre 3 y 5 exposiciones así, digamos, de la proteína P3, y en cada uno de ellos uno puede poner un nanoanticuerpo. Entonces, está muy bueno eso para seleccionar, porque cuando uno pone la proteína de interés en un well y le pone ese fago con 3 o 5 partes, tiene un efecto de avidez muy grande que hace que se pegue muy fuerte el fago, aún para nanoanticuerpos que tienen poca afinidad. Entonces, por eso es que cuando uno hace el procedimiento de panning, después cada vez lava con más intensidad o más fuerza o más detergente, para poder seleccionar fagos que tengan más afinidad y despegar aquellos que están pegados por un efecto de avidez, pero se expresan muy bien en la puntita y se seleccionan muy fácilmente, por más que parezca mágico y así, pero funciona muy bien. Y por eso te preguntaba, y al fago, al M13 lo sacan del sobrenadante del cultivo, es decir, esperen que se exporte y de ahí lo sacan, ¿no es así? Sí, claro, nosotros, el fago, el vector fagémido tiene resistencia a ampicilina y el fago tiene resistencia a canamicina. Entonces nosotros, depende en qué parte del proceso esté, ponemos un antibiótico o ponemos los dos antibióticos. Entonces cuando ponemos los dos, seleccionamos solamente aquellas bacterias que han sido transformadas con nuestro plásmido, que le da resistencia a ampicilina, y que a su vez han sido infectadas con el fago, que le da resistencia a canamicina. Entonces de esa manera seleccionamos solamente bacterias infectadas y mejoramos la expresión de fagos recombinantes. Y siempre lo sacan del sobrenadante. Sí, eso se va al sobrenadante, eso se deja toda la noche creciendo, y luego se va al sobrenadante, y del sobrenadante después, como el fago es muy chiquitito, lo precipitamos con polietilenglicol, entonces ahí concentramos el fago y lo podemos cuantificar. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque dentro de las clases de ingeniería genética nosotros habíamos dejado de dar el tema del fago 13, porque es muy viejo y que se utiliza mucho para secuenciar hace nada más que 30 años. Y de pronto veo que siguen usándolo. Perfecto, es el mejor sistema. De hecho, nosotros los mejores ELISA los obtenemos con ELISAs de fago. Por eso el anticuerpo anti-M13 todavía se utiliza muchísimo, porque el fago, digamos, es una herramienta es muy manejable y es muy reproducible a escalas, digamos, del orden de 10 a la 10, 10 a la 12 fagos. Entonces uno hace unas bibliotecas gigantes donde tiene más chance de conseguir nanoanticuerpos que uno quiere. Y además es un fago chico, tiene genoma chico, se lo puede manejar muy bien. Sí, bueno, tal cual. La última pregunta, y juro que me callo. De estos anticuerpos obtenidos así, ya sea por E. coli, piquia o directamente en llamas, cuando uno lo inyecta en un mamífero, ¿no tienen ciertas chances de generar una respuesta inmunogénica también? Son muy poco inmunogénicos, eso ya se ha analizado porque tienen un tamaño muy pequeño, y además todas las regiones FR, digamos, más representativas en la llama, son muy parecidas a una inmunoglobulina de la familia 3 del humano, o sea, tienen aminoácidos muy parecidos. De hecho, cuando estos se pueden humanizar muy fácilmente, nosotros de hecho ahora estamos humanizando con la idea de usar estos anticuerpos en humanos, y solamente hay que cambiar 12 aminoácidos de todo el largo de las regiones FR de los nanobodies, de los 400 pares de bases que codifican después para los aminoácidos. Solamente hay que cambiar 12 y ya se humanizan, o sea, porque está es muy similar la secuencia a la de los humanos, con lo cual es muy poco inmunogénico. Ahí está. ¿Están hablando? ¿Y los oligosacáridos que lo acompañan o no tienen? Se cortó la pregunta, no escuché. Sí, no sé, creo que tenemos mal la comunicación. Sí, los oligosacáridos que acompañan las proteínas no afectan eso, o son parecidos o no son detectados. ¿Usted dice si los nanoanticuerpos, la glicosilación de los nanoanticuerpos, se afecta?
Claro, exactamente. No, tiene si uno analiza no tiene muchos sitios de glicosilación y por eso mismo es que se pueden expresar muy bien en bacterias, ¿no? No se ha visto que haya ningún problema y sí pueden reconocer sitios glicosilados. Eso nosotros lo vimos para influenza, donde observamos unos nanoanticuerpos que estaban también dirigidos con el sitio de unión al receptor del virus de influenza, y observamos que algunos de los anticuerpos neutralizantes que teníamos realmente reconocían sitios glicosilados, porque cuando esos aminoácidos eran reemplazados por otros que no se podían glicosilar, el nanoanticuerpo dejaba de funcionar. Entonces, ellos en sí mismos no son glicosilados, o si existe algún sitio de glicosilación no es muy relevante, y sí pueden reconocer proteínas glicosiladas. Muy bien, muchas gracias. A ver. No sé si hay otra pregunta. A ver. Ahí se escucha. El que quiera preguntar algo, por favor, habilita el micrófono. Yo iba a hacer una pregunta muy relacionada a la del doctor Diafici sobre la capacidad de modular el sistema, la respuesta inmune que puedan tener estos anticuerpos, los nanoanticuerpos. Porque tengo entendido en el caso del suero equino, que a las inmunoglobulinas producidas las tratan para sacar la porción FC, si no me equivoco, para que no activen el sistema inmune, solamente para que reconozcan el antígeno. Estos anticuerpos son solamente el dominio variable, no tienen región FC, con lo cual no pueden activar nada del sistema inmune relacionado con la respuesta inmune celular que reconoce el receptor FC, porque no tienen. Pero sí lo que se hace es agregarle la región FC si uno quiere alargarles la vida media, y para eso directamente lo clonamos en un FC humano. O sea, usamos en general la IgG1 o la IgG2A o 2B, depende para lo que lo querramos, y podemos reemplazar las regiones variables de las inmunoglobulinas convencionales con las regiones variables de estos anticuerpos de cadena pesada, obviamente sacando el CH1 y sin la cadena liviana. Entonces volvemos a armar lo que sería un anticuerpo de cadena pesada agregándole el FC, y ahí sí podemos, puede actuar puede ser reconocido por los receptores de FC, pero sin que nosotros hagamos esa modificación genética, no desencadenan nada de la respuesta inmune celular porque no tienen región FC. Bien, perfecto. Ahora le damos lugar muy linda la charla. Ahora le damos lugar a Silvina, que quiere hacer una pregunta. Silvana Pichela, perdón. Hola, buen día, doctora. Felicitaciones por la charla, la verdad que es increíble el trabajo que están haciendo. Mi pregunta es muy básica, pero tenía algunas dudas respecto que consultarle respecto al protocolo de inmunización de las llamas. Cuando veía las gráficas, se ve que aproximadamente cerca de los 40 días ya tienen muy buena respuesta de anticuerpos, e incluso parecía, al menos en las imágenes, que también neutralizan bastante. Sí. Mi consulta es, ¿por qué estiran más el protocolo? Si es que había alguna razón puntual para lo cual se estire tanto ese protocolo. Sí, es muy buena tu pregunta porque lo hacemos a propósito, justamente para permitir la maduración de la respuesta inmune, que es como se llama, que es como que haya un switch de antibodies, que los anticuerpos seleccionados sean mejores, y de hecho este tiempo que nosotros dejamos después de obtener el máximo, tal como vos decís, tipo a los 40 días, pero nosotros esperamos un poquito más, y de hecho, si vos ves el protocolo de inmunización, no es cada 2 semanas así o riguroso, sino que uno hace un par de inmunizaciones, espera que madure la respuesta inmune, le da otro boost, y así es como que entre más tiempo, mejor son los anticuerpos que uno va a obtener, porque puede lograr anticuerpos de mayor afinidad con esta tecnología. De hecho, por ejemplo, en el INTA,
hicieron un protocolo similar para otros anticuerpos de influenza y ellos esperaron casi 6 meses entre una inmunización y la siguiente para permitir una buena maduración del sistema inmune y obtener anticuerpos con mayor afinidad. Eso es normal, es lo mismo que sucede en uno mismo. Entre más tiempo pase, por ahí le da más tiempo al sistema inmune para que seleccione aquellos anticuerpos que tienen más afinidad, y por eso es que nosotros, una vez que llegamos a un máximo de respuesta inmune, igual esperamos un tiempito y le damos el último boost 4 días antes de extraer la sangre para encontrar todas las células de memoria y todas las células que estén produciendo anticuerpos en su mejor estado de producción, para poder tener más chances de encontrar más variabilidad de nanoanticuerpos y con mayores afinidades. Muchísimas gracias. Sí, había visto también en un trabajo con rotavirus que eran largos los protocolos de inmunización. Muchísimas gracias. Ahora por la pandemia le dimos 2 meses y ya, le sacamos la sangre, pero por el apuro, pero si no, a veces es mejor dejar más tiempo. Bien, muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Y ahí en el proceso de inmunización, ¿utilizaron siempre el mismo adyuvante o qué relación o qué importancia tenía el adyuvante en todo eso? No sé si usaron uno especial para llamas. No, nosotros en general la primera inmunización se da con adyuvante completo de Freud y después con incompleto, todas las siguientes. Pero eso es porque no tenemos los mejores adyuvantes. Los mejores adyuvantes para llamas se llama Herbu, que es uno que utilizan mucho en Europa, pero que no lo pudimos traer a tiempo, entonces usamos la tecnología vieja. Acá siempre usamos todo lo más viejo que todavía funciona, nunca estamos muy al día por cuestiones de público conocimiento, pero sí, hay gente que se ha puesto a estudiar la respuesta inmune en función de los adyuvantes que se utilizan, y se ha visto que varía mucho, tanto en el tipo de anticuerpo que uno obtiene, como en la afinidad y todos estos parámetros que son importantes después para obtener mejores nanoanticuerpos. Y el mejor adyuvante es el Herbu, pero no tenemos, hicimos todos con completo e incompleto. Perdón, aprovecho y hago otra pregunta ya que estamos. Bueno, nosotros estamos haciendo unas pequeñas pruebas para producir anticuerpos en llama, porque tenemos un rodeíto a mano, y estamos probando con el Herbu. Pero me llamaba la atención que el fabricante indica inmunizar con cerca de 4 mililitros totales, claro, mucho. ¿Ustedes trabajan con un volumen de 1 mililitro cuando utilizan no, nosotros hasta lo más que le ponemos es 1,5. Depende, porque a veces las proteínas están muy diluidas y uno tiene que dar inmunizaciones de por lo menos 150, 200, 300 microgramos, y cuando las proteínas son muy difíciles de obtener, están muy diluidas, entonces uno tiene que darle un poquito más, pero como es 50% de adyuvante y 50% de solución de proteínas, entonces nos extendemos hasta 1,5, ponele. Pero no le damos más de eso porque no es confortable, digamos, para la llama inmunizarle tanta cantidad. Y obviamente que lo que mejor funciona es la biobalística, que ahí no se utiliza adyuvantes sino con las partículas de oro, y eso es lo que ha dado mejor respuesta inmune, pero tampoco tenemos el Gingan acá disponible. Claro, sí, nosotros tampoco nos animamos a tanto volumen, le dábamos al final 1 mililitro total, pero siempre quedó la duda de por qué el fabricante, e incluso hay papers donde le llegan a poner... pero ¿no sería que están utilizando un camello o un dromedario? No, en llamas, lo que indica el fabricante es para llamas. Ajá, no, eso como nunca usé ese adyuvante... no tengo experiencia, pero nosotros no le damos más de 1,5 a cada llama. Bueno, muchas gracias. Ya que mencionaste la biobalística, ¿cómo es, perdonar la ignorancia, pero cómo se hace para una llama? ¿Dónde se dispara en el ojo, en la lengua? ¿Dónde se...?
La verdad, no sé dónde se lo... justo los otros días estaba viendo un esquema de las diferentes partes de la llama donde se puede inmunizar subcutáneo depende de la vía que uno utilice. Pero sí sé que funciona muy bien, que lo que hacen es afeitarle la zona donde van a inmunizar, que si no me equivoco es en la parte más de la cadera o por ahí. Pero puede que lo esté errando. Lo que hacen es afeitar bien y ponerle bien junta el Jingan con las partículas de oro recubiertas por... pero eso, ojo, que eso se usa para inmunización con ADN, ¿no? Eso me olvidé de decirlo. Porque se puede también inmunizar cuando uno tiene, por ejemplo, las proteínas G u otras proteínas que necesitan membrana para poder tener correctamente su conformación, uno no puede expresar estas proteínas, purificarlas e inyectarlas. Entonces lo que se hace es inyectar el ADN, entonces se hace con biobalística, se recubren las partículas de oro con los plásmidos que expresan estas proteínas y se hace de manera intramuscular. La teoría dice que estas partículas de oro pueden llegar cerca de las células del Langerhans, que son las mejores presentadoras de antígenos. Estas células como que engloban el ADN y expresan en su superficie las proteínas G u otras proteínas complejas y las exponen de esta manera al sistema inmune y generan una buena respuesta inmune sin tener que pasar por el paso de expresión y purificación de proteínas. Qué interesante, ¿no? La verdad que es una técnica maravillosa si funciona. Sí. Podríamos usar en humanos para ver si nos inmunizan también. Sí, se ha probado en humanos, pero no es tan eficiente. Por ejemplo, se ha probado para expresar la nucleoproteína de influenza, pero se ha probado también, por ejemplo, como la influenza es muy importante en equinos, se ha probado en ponis, y en ponis todavía funciona, pero hay algunos experimentos que ahora no recuerdo bien, pero es como que en humanos no sería muy eficiente la tecnología de inyectar ADN, no por biobalística, ¿no? Pero inyectado, es como que no genera una buena presentación de los antígenos o lo que sea, entonces como que hasta un pony por ahí funciona, pero no sé muy bien si tendrá que ver con el tamaño del organismo o la respuesta inmune, no tengo idea, pero sí la tecnología de inmunizar con ADN se viene probando hace más de 20 años y yo creo que por eso, como ya nunca funcionó muy bien, es que se cambió a esta tecnología del ARN que ahora están usando para las vacunas, porque la tecnología con ADN nunca funcionó. Sí. Una pregunta que quizás no lo hayan hecho a esta evaluación, pero cuando ustedes inmunizan la llama con RBD, no analizaron los otros anticuerpos, ¿no? Así a ver si realmente la respuesta inmune es muy amplia, muy fuerte y activa todo el sistema, simplemente para tener comparación y tener seguro de que todo está bien. ¿Le hicieron ese análisis? ¿Usted dice de inmunidad celular, de analizar la inmunidad celular? Claro, todo, inclusive los otros anticuerpos, digamos, clásicos que pueda tener la llama. No, la verdad es que no. Nosotros teníamos en un momento unos anticuerpos que podíamos diferenciar la respuesta, digamos, la IgG1 de la IgG2 y 3. O sea, podíamos saber la respuesta de anticuerpos convencionales y la de anticuerpos de cadenas pesadas, pero acá utilizamos unos que son anti-llama, anti-IgG total. Así que nosotros, cuando medimos la respuesta inmune, vemos la suma de los dos anticuerpos, los convencionales y los de cadena pesada, porque o sea, lo que queríamos ver es que haya una buena respuesta inmune y con eso nos es suficiente porque en teoría, por lo menos a nivel de la respuesta de anticuerpos, no es que varía mucho. O sea, si uno detecta IgG1, que es convencional, las otras también se están expresando un poquito menos, tal vez. Tengo algún gráfico donde se analizan por separado, pero en este caso no lo hicimos por separado porque por el apuro de hacer todo lo más rápido posible. Y la respuesta celular, la verdad es que no sé qué, más que el ELISpot que nosotros hicimos, no se analiza mucho, no sé si están todos los anticuerpos para reconocer proteínas de llama. No sé si alguien se dedicará a estudiar un poco más la respuesta inmune general de la llama. Nosotros nos enfocamos en la respuesta inmune humoral solamente. Me gustó mucho la técnica que utilizaron para hacer la evaluación de anticuerpos no neutralizantes. Esta es muy linda porque básicamente
es lo que uno busca, ¿no? Que los anticuerpos sean neutralizantes, ¿no? Sí, eso nos costó mucho porque el sistema que nos habían mandado de NIH era con luciferasa, para lo cual tuvimos que esperar bastante el reactivo de la luciferasa y después no nos funcionó bien, así que conseguimos un plásmido con GFP para poder verlo directamente al microscopio y poder contar ahí. Y no, la verdad que es una técnica que nos costó un poco ponerla a andar, pero era muy necesaria porque no hacemos nada con tener anticuerpos contra RBD si no sabemos si neutralizan o no, así que fue algo que nos enfocamos y por suerte logramos hacer funcionar y ahora lo tenemos andando a full y no solo para esto, sino para otros, no sé, por ejemplo, ratones inmunizados con proteína RBD también podemos hacer el mismo tipo de ensayo y también lo hemos hecho para péptidos sintéticos que algún investigador estaba diseñando contra RBD para ver si podía neutralizar o no. O sea, como que es una herramienta que armamos gracias a la pandemia y que le estamos sacando el jugo para detectar neutralizantes de cualquier tipo contra coronavirus. Sí, es muy, además, como dice, es aplicable a muchas líneas de investigación que tengan que ver con esto. ¿Sí? Muy bien, te felicito, hermoso el trabajo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay más. No. Bueno, Itati, muchísimas gracias, excelente el trabajo, gracias por haber aceptado nuestra invitación. La verdad que estamos muy contentos, ha sido un gusto, estamos orgullosos de lo que se está haciendo en Argentina, como vos decís, con los medios que se tiene, y la verdad que deseo que, bueno, que no se trabe nada, que puedas completar tu proyecto y que sigamos en contacto. Te volvemos a invitar a otra charla. Sí, yo por ahí me copo hablando porque la verdad que este es un tema que me apasiona mucho y había puesto, digo, si me da el tiempo, les cuento de influenza, que tenemos acá también un proyecto muy lindo de influenza y del kit de diagnóstico de dengue, que también tenemos nanoanticuerpos para detección de pacientes infectados con dengue, así que hay varias cosas interesantes. Bueno, para la próxima. Bueno, y espero que la próxima también les podamos mostrar algún resultado de Lore, que vino a hacer acá sus nanobodies para hepatitis E, así que veremos cómo, o se los mostrará ella allá, cuando pase esta pandemia. Bueno, muchas gracias. Y bueno, celebren bien el Día del Trabajador mañana. Bueno, un abrazo gracias. a Gustavo, decirle que bueno, ya en algún momento tendremos oportunidad. Bueno, listo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Chao. Gracias. Nos vemos.